Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más del programa Hombres con Propósito de la iglesia Life and Strength. Estamos ubicados aquí en Tijuana, Baja California, en la Colonia Murúa. Yo soy Rubén Estrada y hoy me tocó la fortuna y la bendición de analizar el capítulo 4, es lo que parece ser, del libro que estamos analizando sobre la vida del rey David, uno de los personajes bíblicos más importantes y el primer modelo de hombre, como lo hemos analizado en este libro, que utilizó nuestro Señor para mostrarnos a los hombres el camino de la rectitud y el camino para llegar a Dios. Entonces, antes de iniciar con el análisis de este capítulo, me gustaría elevar una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos dé palabra, para que nos dé conformidad, para que nos dé toda confianza, para que nos dé todas las virtudes que necesitamos para llegar a más personas, que esas personas se sigan sumando a tener vidas espirituales mucho más sanas, vidas espirituales que estén en concordancia al registro de Dios. Dios, Espíritu Santo, te pedimos tu presencia y esperamos que estés aquí con nosotros, orientándonos, iluminándonos. Bueno, el capítulo 4 empieza con voy a leer un pequeño fragmento que creo que es el primer análisis que hay que hacer sobre este libro, que es: el caso de David fue otros que ya se habían fijado en estos detalles del carácter y la persona que el propio David había cultivado en el anonimato de su vida, y quien lo dijo no se equivocó. Es decir, David desde el inicio ya había mostrado ciertas virtudes que eran agrado de nuestro Señor. Esas virtudes las ponía en la disposición de las personas a las que iba a ayudar, siempre. David parecía ser un hombre bueno, un hombre, en ese momento un muchacho bueno, un muchacho gentil, un muchacho servicial, y lo que parecía ser era en realidad la primera capa de su personalidad, y que esa personalidad lo llevaba siempre a estar en concordancia con las lecciones que ya se nos habían entregado para tener una vida más sana, una vida más cercana a los designios del Señor. Bueno, estas características que le fueron dadas como siervo como siervo a David, y que fueron entregadas por Saúl, que fueron deslindadas por Saúl, mejor dicho, escudriñadas por Saúl, pues empezaron a mostrar el carácter de David. Era el carácter de un hombre fuerte, por supuesto, un hombre que estaba mentalmente dispuesto y espiritualmente abierto a recibir las enseñanzas y llevarlas a cabo. Obviamente con un poco de experiencia, como un hombre joven al final de cuentas, que iba a cometer ciertos errores por ahí más adelante, pero iba a manifestar cierta propensión a las tentaciones, como lo sabemos en la historia del rey David. Pero lo que hemos platicado en capítulos anteriores era que su actitud era siempre la de un hombre recto, siempre parecía estar en sintonía con los designios de Dios, y sobre todo era un hombre que tenía absoluta confianza en el Señor. Como lo analizamos en el capítulo pasado, y ahora estamos analizando este capítulo, David no era un hombre perfecto, y mucho menos fue un hombre perfecto a lo largo de su vida. Analizábamos la semana pasada que decíamos que nuestro Señor no busca hombres perfectos, sino hombres que confíen plenamente en Él, y que entiendan que siempre Dios tiene un plan para nosotros, y que ese plan siempre está en esa sintonía para poder llevar a cabo las virtudes de nuestro Señor, para poder desarrollar nuestras virtudes en servicio de nuestro Señor, mejor dicho. Entonces, en este caso, Jesucristo, nuestro Señor, había visto por medio de sus profetas, había visto que David tenía estas virtudes, y estaban empezando a explotar, a desarrollarse, a ser cada vez más evidentes que David era un hombre al que había que seguir, porque pueda convertirse en un instrumento de su palabra. Continúo leyendo. Con este puñado de particularidades personales, David dio la talla inicial para presentarse ante el rey, y desde ahí, a través de su vida, continuar agregando otras más a las que ya estaban consolidadas en su persona.
Reiteramos, es decir, David tenía un cúmulo de virtudes que habían sido observadas por los hombres y que habían sido otorgadas por su Señor, y David las había aprovechado de tal manera que empezaba a destacar dentro de los hombres, dentro del mundo secular. ¿Qué sucedió? David no se quedó únicamente con esas virtudes. David siguió cultivando las mismas, siguió cultivando, incentivándose, motivándose a sí mismo para entender que todo lo que provenía del exterior podía absorber ese conocimiento y aplicarlo en su vida, en su vida normal y en su vida espiritual. Sabía que hay un Dios que todo lo ve, que le proponía fortaleza. Tenemos que tomar en cuenta esto, eran tiempos turbulentos. Esto alguna vez un pastor me lo comentó. Eran tiempos muy turbulentos, eran tiempos donde había una creencia o una facilidad para irnos hacia ciertos dioses, o irnos a caer en ciertas tentaciones que no eran las apropiadas y que no eran del agrado de nuestro Señor. Recordemos que hoy en día tenemos ya, la sociedad ha definido más adecuadamente el papel de nuestro Señor en nuestras vidas, y que aunque es una misión aún inconclusa, seguimos avanzando en eso, pero tenemos ahí más o menos definido ya adecuadamente el bien y el mal. En esos tiempos no estaba tan definido. Tenemos que entender de que había, como hoy en día, sí, había muchas dioses falsos, otro tipo de religiones, otro tipo de vicios, otro tipo de debilidades, las que hay ahora, en cierto sentido muy parecidas, ¿no? El mundo no ha dejado de tener debilidades, pero en ese momento los tiempos eran turbulentos, y David destacaba por eso, porque era un hombre que tenía una sensación y una sensibilidad fuera de lo común para poder interpretar la palabra del Señor y actuar en consecuencia. Y no solamente eso, él empezaba ya a tener otras virtudes, a desarrollar otras y a cultivarlas, de tal manera que todo se volvió una amalgama de cúmulos para poder desarrollar. Y en ese caso, en ese momento, David destaca sobre los demás. Y Dios entiende que David ha alcanzado cierta madurez para empezar a tener otras misiones mucho más complicadas y de mucho más valor, para poder desarrollar nuestra espiritualidad, y en este sentido también poder desarrollar las muchas encomiendas que vendrían para David como rey de Israel, ¿no? Aquí continúo con nuestra lectura. En una sociedad tan compleja y corrupta como la nuestra, no es fácil mantener una línea de conducta y de principios consistentes, a menos de que estemos dispuestos conscientemente a hacernos de unos cuantos enemigos peligrosos y seamos desplazados del sector social y religioso en el cual nos desenvolvemos. Reiteramos, eran tiempos muy complicados, igual como en el momento actual también vivimos momentos muy complejos. En ese momento el conocimiento era escaso. En el momento actual tenemos conocimientos de muchas cosas y hemos avanzado en ciertos aspectos socialmente en estructuras, pero en ese momento eran otras estructuras, otros momentos, y cualquier tipo de paso en falso o que desagradaras a alguien te costaba la vida. Entonces, y por eso era muy fácil caer en las tentaciones, por eso era muy fácil desequilibrarte en cuanto a tus creencias o simplemente abandonarlas. Reiteramos, lo que hace diferente al rey David era eso, sencillamente que era un hombre absolutamente confiado en la mano del Señor. Y eso es importante porque, como lo ha hecho muchas veces nuestra pastora Lorena, que la benéfica mano de Jehová esté siempre sobre ti y tú confíes en ella. En este caso, David nunca dejó de confiar y él siempre fue un instrumento de nuestro Señor. Y eso es lo importante de este capítulo. David parecía ser un hombre bueno y demostró ser un hombre bueno. David demostró ser un hombre creyente y David demostró ser un hombre creyente. Un hombre creyente en nuestro Jesucristo y siempre se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Nosotros, en este caso, tenemos que tener siempre ese ejemplo. Tenemos que parecer hombres buenos para demostrar en consecuencia que somos hombres buenos. Parecer, como dice el título del capítulo, parecer ser es un
es el primer paso para poder agradar a nuestro Señor, mantener sus designios, mantenernos fieles siempre a su palabra y en consecuencia actuar sobre ella. Es un libro interesante, como lo hemos platicado muchas veces. La vida del rey David es una vida muy activa, fue una vida muy activa, mejor dicho, fue una vida de muchas vivencias, todas ellas, no todas agradables, pero todas ellas con una enseñanza muy profunda sobre los designios de nuestro Señor. Por lo pronto, hoy me despido. Como les hemos dicho, perdón, antes de que despedirme, como les hemos dicho en anteriores ocasiones, el libro es un libro de capítulos muy cortitos, muy sustanciales, que hablan de un aspecto de la vida de David y que después desarrollan siempre otras capas de conocimiento que no hemos tenido. Entonces, no dejen si tienen oportunidad de adquirir el libro, adquiéranlo. Es un libro muy bonito, es un libro con varias enseñanzas, muy fácil de leer y que estamos analizando en estos días. Por lo pronto, me gustaría agradecerles a los pastores, a Costa Guillén, a la pastora Lorena Guillén en particular, al señor Libardo Costa, que nos permiten este espacio para que ustedes disfruten un poquito más y podamos tener un contacto más en directo de sus inquietudes y sus inquietudes. Me gustaría invitarlos a nuestro servicio el día martes y el día domingo aquí en Campestre Murúa, en la avenida San Blas. Comuníquense al teléfono 664-198-3806 con su servidor, donde podemos orientarlos. Y recuerden, como dice nuestra pastora todos los días, que la benéfica mano de Jehová esté siempre sobre ustedes y sobre sus hijos y sobre su trabajo, y que nunca nos abandone. Tengan una excelente noche y nos vemos en una semana.